Bienvenidos al tema 36 de nuestro seminario bíblico, profético, histórico. Hoy vamos a abarcar un poco más en el libro del Apocalipsis, donde en el capítulo 10, la semana pasada, hemos analizado cosas muy impresionantes. Yo les invito a abrir en sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 10, que como vimos era la continuación de Daniel, capítulo 12. Pues ahí había un ángel, recordemos, que hemos identificado como el mensajero celestial Jesucristo, que vino en Daniel 12 y dijo, será por tiempos y la mitad de un tiempo, para básicamente dar inicio al tiempo del fin. Luego vimos aquí en Apocalipsis 10, versículo 6, que este mismo ángel celestial, este mensajero celestial Jesucristo, viene y de la misma forma y expresión anuncia ahora que el tiempo no sería más. Ahora, el tiempo que terminó, ¿qué era? ¿Qué tiempo no sería más? Sabemos definitivamente que no fue el fin de todo el tiempo, pues desde entonces han pasado más de 200 años, seguimos acá. También sabemos que no fue el fin del tiempo de gracia, del tiempo de prueba, porque desde entonces, más bien, como sabemos, un poco después, se inició el juicio celestial, donde justamente nuestros casos están siendo decididos. Así que vivimos todavía en un tiempo de prueba, en un tiempo de gracia. Entonces, el tiempo del fin, ¿de qué era? ¿Qué tiempo llegó a su fin? El tiempo profético. Porque ahora vivimos en una época de la historia humana donde ya no hay tiempos proféticos que tienen que cumplirse. Ya no hay otras 70 semanas, otros 2.300 años, otros 1.260 o 1.290 o 1.335. Los tiempos proféticos llegaron a su cumplimiento en el tiempo del fin. Entonces, es muy interesante, pero recordemos que este mensajero celestial Jesucristo, Él basó su juramento de que el tiempo del fin había comenzado y que el tiempo profético se estaba terminando sobre algo muy interesante. Apocalipsis 10, versículo 6, decía que juró por el que vive por los siglos de los siglos, por Dios Padre, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, él basa su juramento sobre el Creador y sobre el relato de la creación. Pues aquí identifica de que aquel Dios creador que hizo la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, ¿y en cuánto tiempo lo hizo? En 6 días, y en el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Así que basa su juramento sobre el relato de la creación y dándonos indirectamente una pauta hacia los mandamientos de Dios. Y para ser específico, para el cuarto, que es el sello de la creación. 6 días trabajarás, 1 descansará. Porque Dios en 6 días hizo cielos y tierra y en el séptimo descansó. Muy interesante porque eso está en relación a todo el tiempo del fin. Aquí nos está mostrando de que de alguna manera la creación, el creador y la lealtad hacia el día del creador tiene que ser parte del tiempo del fin. Y ya lo sabemos, pues en el tiempo del fin se cumplen los 2300 y comienza el juicio investigador, el juicio celestial, que como ya hemos visto se basa sobre la norma del juicio de Dios, según Santiago capítulo 2, 10 al 12, se basa sobre los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos es ¿cuál? Es el día de reposo, el sábado. Muy interesante. Pero sigamos adelante. Ocurre que en el versículo 11 habíamos visto que no era el fin. No era el fin de todas las cosas. Había comenzado el tiempo del fin, sí. Pero recuerdan que la experiencia relatada en Apocalipsis 10 es la experiencia de los mileritas, el librito abierto, el libro de Daniel abierto.
es decir, la profecía de los 2300 para iniciar la purificación del santuario, el juicio investigador, el juicio celestial, abierto al conocimiento, que era dulce en la boca como la miel, pero luego amargó el vientre. Cuando llegó el gran chasco, 1844, pues ellos esperaban que Jesús iba a venir en las nubes de los cielos, ¿a dónde? A la tierra. Cuando habían equivocado la interpretación, porque Jesús iba a venir con las nubes del cielo al juicio para iniciar el juicio celestial. Entonces hemos visto todo esto y definitivamente en el versículo 11 se les dice, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, dando a entender, no es el fin todavía hay que volver a predicar, volver a profetizar sobre lenguas, pueblos, naciones, de tal manera que se nos mostró. Efectivamente comienza el tiempo del fin, pero todavía no es el fin, todavía falta por hacerse, por cumplirse ciertas cosas. Entonces, algo muy interesante ocurre, que esto nos lleva, como vimos en el tema pasado, a Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, donde encontramos algo muy parecido en relación a lo que estamos viendo, donde nos anuncia el evangelio eterno que hay que predicarlo como último esfuerzo de Dios para convencer a la humanidad. En el versículo 6 y 7 de Apocalipsis 14, vi volar por en medio del cielo a 8 ángeles, y aquí está, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, un mensaje universal que tiene que llegar a cada ser humano, tal como el librito abierto de Daniel, el mensajero celestial, está parado con un pie sobre el mar y con el otro sobre la tierra, dando a entender que ahora hay que dar una proclamación mundial basada en el descubrimiento de aquel detalle que descubrieron los meleritas en el librito, que ahora estaba abierto en el libro de Daniel, que el juicio iba a comenzar, el juicio celestial, y que se iban a definir los casos de cada ser humano. Por eso sigue diciendo el versículo 7, acerca del desglose de qué es este evangelio eterno, que tiene que ir a todo el mundo diciendo a gran voz, temed a Dios, no a los hombres. Dadle gloria a Dios, no a los hombres, porque la hora de su juicio ha llegado. Pues ahora se descubrió, cuando en Apocalipsis 10, versículo 11 decía, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero ahora ¿qué? Que el juicio comenzó. Según lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7, que hay que temer a Dios, hay que darle gloria a Él. El juicio comenzó, ha llegado. Y no solamente esto, y ahora nos hace una relación nuevamente con Apocalipsis 10, versículo 7, sobre, versículo 6, sobre el juramento que hemos visto, que se basa sobre el Creador y la creación de 6 días y del séptimo día. Vamos a leerlo aquí. Apocalipsis 14, versículo 7, después de decir que el juicio ha llegado, hace la invitación y el llamado a todo el mundo, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y nuevamente podemos añadir, ¿en cuántos días lo hizo Dios? En 6. ¿Y qué hizo en el séptimo para completar esa obra? Descansar. Así que nuevamente aquí vemos que relacionado con este mensaje angelical que anuncia el inicio del juicio, está la relación nuevamente de volver al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, aquel que creó este mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. Y recuerden que esto comenzó a predicarse ¿cuándo? 1844, cuando se descubrió que el juicio había comenzado. Y ahí, en relación a 1844, nos dice, adorad al Creador, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Justamente en aquel año, como hemos visto en temas pasados, cuando Darwin, en ese mismo año, 1844, ¿qué mensaje trajo al mundo? No, Dios no existe, evolución. Ven como al mismo tiempo, cuando en el mundo Dios llama a su pueblo a predicar el último evangelio a la humanidad, diciendo,
hay que adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y ese mismo año el diablo contraataca con la evolución a través de Darwin, diciendo, no, Dios ni siquiera existe, no hay creación. Venimos de la evolución del mono, somos de desarrollo de millones de años. La Biblia es un libro de cuentos. Esos 6 días y esos 7 días del Génesis, no, eso es un cuento. Eso fue lo que comenzó a proclamar la evolución en 1844. Y les pregunto, ¿cuáles son los frutos hoy en día a nivel mundial? Casi el mundo entero se subyugó, no al mensaje, adorad al Creador, sino, no existe Dios, somos producto de la evolución. Ambos se comenzaron a proclamar en 1844. Lamentablemente el diablo, según Apocalipsis 12, versículo 9, dice que él, cuando fue lanzado a la tierra y sus ángeles con él, dice, el cual engaña al mundo entero. Y efectivamente es lo que está ocurriendo, es lo que ha ocurrido. El mundo entero está engañado. Pero nosotros debemos proclamar aquel mensaje de que debemos temer a Dios, darle gloria a Él. ¿Por qué? Porque ya vivimos hace más de 160 años en el juicio mencionado en Apocalipsis 14, 7. Y debemos adorar solamente al Creador de los cielos y de la tierra. Ahora ocurre algo muy interesante. Si volvemos a Apocalipsis 10, al final, tras decir el versículo, es necesario que profetices otra vez, entonces nos anuncia en el capítulo 11, versículo 1, lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una barra de medir. Se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí nos está anunciando ahora de que hay un tiempo en el cual cada ser humano que adora en el templo de Dios tiene que ser medido. Aquí nos habla de una vara de medir y se le dice, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ahora, eso es muy interesante, pues aquí se nos identifica que hay un juicio y es el juicio que ya hemos estado viendo. Y en unos instantes vamos a descubrir que el capítulo 10 y el capítulo 11 son una unidad. El capítulo 10 continúa en el capítulo 11 directamente, pero el ser humano ha subdividido la Biblia en capítulos y en versículos. Por lo tanto, ahí comienza otro capítulo, pero que no es hecho por Dios. En unos instantes vamos a ver cuándo y cómo la Biblia comenzó a ser subdividida en capítulos y en versículos y por qué. Pero ya les quiero adelantar de que en el versículo 11, donde dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, el capítulo 11, versículo 1 es la continuación inmediata, porque no había capítulos ni versículos cuando fue escrito esto. Entonces me fue dada una caña semejante a una barra de medir. Se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Ahora, es muy interesante, antes de seguir adelante, antes de entrar en esto, quiero definir todavía unos aspectos en relación al tiempo del fin. Podríamos preguntarnos, si el Señor Jesucristo en el versículo 6 de Apocalipsis 10 nos anuncia el tiempo del fin, entonces desde entonces, 1798, hasta el día de hoy, ya han pasado más de 200 años. Y podríamos preguntarnos, pero ya vivimos más de 200 años, 2 siglos en el tiempo del fin. Entonces podríamos decir, pero parece que el tiempo del fin es muy largo, ¿no? Quiero reflexionar sobre este punto. La historia humana, según las genealogías bíblicas, ya está durando aproximadamente 6.000 años. Desde el momento cuando Adán y Eva cayeron en pecado y tuvieron que abandonar el paraíso, se nos comienza a dar las genealogías, donde tú ves exactamente cuánto tiempo vivieron, cuándo tuvieron sus hijos, cuándo murieron, etc. Y tú puedes calcular, según las genealogías, de que aproximadamente había ni siquiera 2.000 años para el diluvio. Y desde entonces hasta la venida de Cristo, otros 2.000 y algo años. Y cuando Jesús vino,
hace 2000 años atrás, habían pasado casi como 4000 años de historia humana. Y desde Jesucristo hasta hoy en día han pasado otros aproximadamente 2000 años. Lo que significa que, según las genealogías bíblicas, ya han pasado como 6000 años de historia humana. Ahora, ¿a qué me refiero? Si nosotros agarramos 6000 años y lo dividimos entre 200, ¿cuánto nos sale? 30. 30 veces 200 años son 6000 años. Entonces, a lo que me refiero es lo siguiente. El tiempo del fin comenzó aproximadamente hace 200 años atrás. Y antes, toda la historia anterior, desde el Génesis hasta Cristo y hasta el inicio del tiempo del fin, son como 5800 años aproximadamente. A lo que me refiero es lo siguiente. El tiempo del fin recién son 200 años. Comparados a los 5800 que ya han ido pasando, es un fragmento de 1 entre 30. Es como si tú agarrarías 30 minutos, y el tiempo del fin solo es un minutito. ¿Se dan cuenta? Ahí ya la percepción cambia y nos damos cuenta, sí, ciertamente estamos en el tiempo del fin, pues 200 años no es nada comparados a la historia humana de aproximadamente 6000. Es como un minuto en 30 minutos. Por lo tanto, nos damos cuenta que este tiempo del fin, aunque ya está abarcando 200 años, es corto. Son los eventos finales de la historia humana. Es muy interesante el tiempo en que vivimos. Ahora, ocurre lo siguiente que vimos hace unos instantes, que en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, se nos anunció que en este tiempo del fin, cuando se proclama el mensaje, temed a Dios, dadle gloria a Él, el juicio ha llegado, a partir de 1844, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Entonces, ahí encontramos como el desglose de lo que Jesús había dicho en Mateo 24 acerca del fin. Vean conmigo a Mateo capítulo 24 y van a ver de que a Jesús, hablando acerca de las señales del tiempo del fin, dice en el versículo 14 lo siguiente: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Ya no estamos hablando entonces vendrá el tiempo del fin. No, entonces vendrá el fin de la historia humana. Es decir, en este momento estamos en la proclamación final de 1844 de aquel mensaje llamando al mundo a la seriedad de que vivimos en el juicio final, que debemos solo temer a Dios, darle gloria solo a Él, adorarle solo a Él como el Creador. ¿Por qué? Porque el fin está cerca. Tal como Jesús dice, este evangelio será proclamado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ya no el tiempo del fin que está recorriendo hace 200 años, sino el fin mismo de la historia humana. La venida de Jesucristo, la sentencia final, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento para el cielo, etc. Muy interesante. Ahora, ocurre que yo les prometí hace un ratito explicar por qué la Biblia fue dividida en capítulos y versículos y cuándo fue hecho, para entender que efectivamente Apocalipsis 10 y 11 son una unidad y una continuidad directa. Muy bien, esa es una historia interesante que vale la pena un ratito analizar. La Biblia tiene 66 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, conjunto. Hoy en día, cuando compramos cualquier libro de una librería, los libros están subdivididos ¿en qué? En capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué están los libros subdivididos en capítulos? Para que nosotros al leer el libro rápidamente podamos identificar en qué lugar estamos. Y si tú hablas con otra persona acerca de ese libro, dice, ¿has leído el capítulo 5? Ya, el capítulo 5. Ya, el título tal. Entonces es para identificar dónde está qué cosa en ese libro. Entonces ocurre que la Biblia, tal el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fueron escritos sin capítulos y sin versículos. Simplemente un largo texto fue el libro, digamos, de Génesis. Un largo texto, el libro de Éxodo. Entonces, ¿qué pasó? Había unos rabinos judíos de la línea de los
masoretas eran aquellos que transcribían los antiguos pergaminos. Y había una familia entre ellos, que era la familia de Ben Asher. Y esa familia, dividió el Antiguo Testamento en 23.100 versículos. Fue en el año 900 después de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento fue dividido en 23.100 versículos. De tal manera la gente podía con más facilidad hablar entre sí y hablar de la Biblia, diciendo, en el versículo número 1827, digamos, y la gente ya podía entender, te refieres a este pasaje, sí. De esa manera, la Biblia, el Antiguo Testamento, que fue subdividido en versículos, fue más fácil ya para estudiarlo y para entenderlo, más rápido para identificar de qué pasaje estamos hablando, y fue un buen avance. Ahora, los versículos del Nuevo Testamento, muy importante, fueron divididos y enumerados por un hombre que se llamaba Robert Stevens. Robert Stevens, en el año 1551. Antes de esa fecha, todo el Nuevo Testamento estaba sin versículos. Entonces es difícil de identificar Apocalipsis tal, versículo tal. Hoy en día es muy fácil, nosotros podemos rápidamente ir al pasaje que estamos queriendo analizar. Así que Robert Stevens, él estaba preparando una concordancia del Nuevo Testamento y él decía, ya que estoy haciendo una concordancia del Nuevo Testamento, necesito alguna manera de identificar rápido el pasaje del cual estoy hablando. Y así él lo hizo. Y su hijo relata y dice que su papá dividió y numeró los versículos mientras viajaba de París a Lyon. Entonces, en aquella época no había trenes, no había aviones, no había coches. Era un viaje bastante largo en Francia. Y él en su viaje largo fue poniéndole versículo y dividiendo todo el Apocalipsis del Nuevo Testamento también y dándole los versículos, 1, 2, 3, 4, según los libros. Muy interesante. Y entonces, por eso, por si acaso, ya que lo hizo durante un viaje, suponemos que algunos versículos del Nuevo Testamento están divididos de una forma muy extraña. Lo vamos a ver más adelante. Ejemplos, por ejemplo, en Apocalipsis 20. Hay versículos que están subdivididos entre un y otro versículo de una manera medio extraña, a veces inclusive medio confusa. Por eso no hay que confiar en versículos en el sentido de continuidad de texto. Muy importante. Muy bien. Ahora, lo que ocurrió fue que ahora hablaremos de cómo fueron divididos el Antiguo y el Nuevo Testamento en capítulos, porque todavía hemos hablado solo de los versículos. La familia Ben Asher en el año 900, el Antiguo Testamento en versículos. Y Robert Stevens en el año 1551, el Nuevo Testamento en versículos. Pero ahora ocurrió que en el año 1100 había la fundación de la Universidad de París. Y cuando se fundó la Universidad en París, había un despertar grande en relación a los estudios bíblicos, y había un hombre que se llamaba Stephen Langton. Y Stephen Langton era profesor de la Universidad de París, y él es quien dividió la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en capítulos. Capítulo 1, 2, 3, etc. En otras palabras, nosotros estamos analizando Apocalipsis capítulo 10 y iniciando Apocalipsis 11, ¿no es así? Y yo les dije antes que es una continuidad. Esta subdivisión del capítulo 10 y el capítulo 11 surgió en el año 1100. Es decir, más de 1000 años después de que San Juan escribió el Apocalipsis, un milenio después, recién fue subdividido en capítulos. Muy interesante. Eso nos sirve a nosotros para entender mejor las cosas. Volvamos ahora sí a Apocalipsis 10. Y en Apocalipsis 10 decía un versículo que todavía no hemos tomado en cuenta, que lo vamos a hacer ahora. Vamos a mostrar esta ilustración. Y en Apocalipsis 10, el versículo 6, que ya hemos visto, donde había el Señor Jesucristo jurando por su Padre que
el tiempo no sería más, inicia el tiempo del fin. Y ahora el versículo 7 continúa. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a los siervos, los profetas. Qué interesante. Entonces, inicia el tiempo del fin. Hay aquí un doble mensaje. Jesucristo jura por su Padre con el librito abierto, diciendo, el tiempo no es más, 1798, el tiempo profético se ha cumplido, y dice también, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anuncian los siervos, los profetas. El misterio de Dios se consumará. ¿Qué es el misterio de Dios? Que tiene que consumarse ahora, en el tiempo del fin, antes que comience a tocar el séptimo ángel su trompeta. Muy interesante. Vamos a analizar qué es este misterio de Dios que se va a consumar. Consumar significa que va a llegar a su fin, que va a terminar. Vamos a analizar este misterio de Dios. Vengan conmigo, vamos a ver varios versículos. Efesios 6, versículo 19. Efesios 6, 19. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué cosa es aquí el misterio? El Evangelio de Dios. Recordemos que es el misterio de Dios que tiene que consumarse en el tiempo del fin. Entonces, aquí nos indica ya que el misterio, aquello que hace sentido recién al final, un misterio es algo que es medio, que tú tienes que descubrir qué es. Entonces estamos hablando aquí del misterio de Dios que tenemos que descubrir y generalmente uno descubre algo a medida que pasa el tiempo porque se aclaran las cosas. Ahora, ya que el misterio tiene que consumarse, llegar a su fin, cumplirse, entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender qué es este misterio y cómo se refiere esto a mí, cómo este misterio de Dios se puede cumplir y llegar a su fin también en mi propia vida, a consumarse. Vean conmigo a Colosenses 4, versículo 3. Colosenses 4, versículo 3, donde dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí está hablando Pablo y él dice, tenemos que dar a entender el misterio de Cristo, por el cual yo soy preso. Aquí, sinónimo del Evangelio. El misterio de Cristo, el misterio de Dios. El misterio es el Evangelio que se proclama y que la gente tiene que escuchar. El misterio de Dios. Y el misterio de Dios, vamos a otro versículo, Efesios 3, versículo 3, donde dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Vamos al versículo 6. Que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio en la vida del ser humano? Lo estamos viendo aquí ilustrado en esta imagen. ¿Qué hace el misterio de Dios en nuestros corazones, el Evangelio? El misterio de Cristo. Nos transforma, nos cambia, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a reconocer que somos pecadores, nos lleva a pedir perdón a Dios y al prójimo, nos lleva a confesar nuestros pecados, a buscar a Dios, a cambiar nuestra vida. Ese es el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, que tiene que consumarse en la historia del mundo, en los corazones de aquellos que creen en el Señor, en ti y en mí. El misterio de Dios
tiene que cumplirse. El Evangelio tiene que terminar de hacer su obra. Vamos a ver unos cuantos versículos más. Lucas 8, versículo 10. Lucas 8, el versículo 10. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ¿quién sí puede entender los misterios de Dios y del reino de Dios y de su evangelio? Aquellos que lo aceptan, que creen en el Señor. Aquellos que le siguen, que quieren ser leales y obedientes a Dios. Ellos sí pueden entender el misterio de Dios. Para el resto del mundo, esas cosas siguen siendo misterio. Ellos no lo pueden entender. Para ellos sigue siendo una cosa oculta que no se puede entender. ¿Cómo es posible que tú seas cristiano? ¿Cómo es posible que tú sigas a Jesucristo? ¿Cómo es posible que tú quieras obedecer sus mandamientos? ¿Cómo es posible que tú te abstengas de las cosas del mundo? Para ellos sí es un misterio sin revelación. Pero para aquellos que aceptan y lo conocen y lo entienden y cambian, este misterio es revelado y es abierto. Vengan conmigo a Colosenses 1. Colosenses 1, un versículo que de manera maravillosa describe el misterio de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, del reino. Colosenses 1, 25 al 27. De la cual fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Todo el pueblo de Dios, para nosotros no es misterio lo que Dios hace en nuestras vidas. Para nosotros no. Dice el versículo 27, a quienes Dios, a los santos, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ahora viene, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es el misterio de Dios? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo manifestado en tu vida. Ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Ya no vives tú en la vida del mundo, ahora Cristo vive en ti y vives la vida del Señor Jesús. Eso es el misterio de Dios que tiene que llegar a consumarse. Tiene que llegar a terminarse. Por eso dice en Mateo 24, versículo 14, lo que ya hemos mencionado antes, este versículo, las señales del tiempo del fin. Y Jesús dice, será predicado este evangelio, este misterio de Dios, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo el mundo entero, Dios en su gran misericordia, permite que escuche el evangelio. Si lo acepta y ese misterio haga efecto en su vida y lo llega a entender, es una cosa. Pero todo el mundo va a tener la opción de aceptar. Y es por eso que en Apocalipsis capítulo 14, cuando el desglose de aquel evangelio eterno que tiene que llegar a todo el mundo para el fin, en Apocalipsis 14, 6 y 7, cuando dice que vi volar por el medio del cielo 8 ángeles que tenían el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es la proclamación del misterio de Dios. Es la proclamación del evangelio final. La proclamación del misterio de Jesucristo y del reino de Dios. Pero nos indica, volvemos a Apocalipsis 10, versículo 7, que esto se va a consumar, va a terminar esta opción, esta puerta del evangelio de gracia. Porque Apocalipsis 10, versículo 7 decía, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se terminará. La proclamación del evangelio habrá terminado, se cerrará la gracia, la oportunidad, la puerta. Entonces, cuando el último ser humano
ya sea haya aceptado o rechazado, entonces Dios, el Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones y en nuestras mentes, el que conoce cada pensamiento nuestro, el que sabe lo que cada ser humano piensa y hace y su decisión que toma. Es el Espíritu Santo que termina esta obra. Es el Espíritu Santo que ve, los seres humanos han tomado su decisión hasta el último, ya sea en favor del Evangelio eterno, del misterio de Dios, o ya sea rechazándolo. Y es ahí donde el misterio de Dios se consumará, terminará, habrá concluido su obra. Después de la tremenda proclamación durante el tiempo del fin y durante el juicio celestial que se está dando ahorita. Pues el juicio algún momento tiene que terminar. Algún momento el juez tiene que terminar la lista de los nombres que hay en los libros. Y tiene que decir y terminar con el último diciendo, ya sea salvo o perdido. Y entonces el juicio se termina, como hemos visto en Daniel 12, Miguel se levanta. ¿Recuerdan? Ya termina el juicio. Y ahí es donde también se les da finalmente el galardón, la sentencia final. Ya sea para los buenos, para vida, o para los malos, para condenación y vergüenza. Fíjense conmigo, vamos a ver aquí los versículos que describen este acontecimiento, tal como Jesús decía, el tiempo del fin en Mateo 24 dice, será como el tiempo de Noé. La gente no entendió hasta que vino el diluvio, se llevó a todos. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Noé y su familia entraron ¿dónde? En el arca. ¿Y quién cerró la puerta? Dice el libro de Génesis. Dios cerró la puerta. No fueron Noé y su familia que cerraron la puerta, Dios cerró la puerta. ¿Y cuántos días pasaron hasta que comenzó a llover? 7 días más. Pero Dios había terminado la gracia. Había cerrado la puerta de la oportunidad. Después de 120 años de proclamación y de oportunidad, la humanidad había terminado de tomar su decisión y la separación fue hecha entre los salvos y aquellos que no iban a ser salvos. Esto lo describe Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, que ya hemos leído en otro tema, donde llega el momento donde dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es justo, los hijos de Dios, que han permitido que el misterio de Dios, el Evangelio, hagan su obra en sus vidas. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y entonces, una vez que esta división está hecha y el juicio termina, el misterio de Dios se consuma, el Miguel se levanta, es donde el versículo 11 dice, el versículo 12, he aquí yo vengo pronto. Porque desde el momento que se toma esa decisión, igual como en el diluvio, que tuvieron que pasar todavía 7 días hasta el diluvio, ahora tienen que pasar todavía 7 plagas hasta que Cristo venga. Y aquí yo vengo pronto, lapso de 7 plagas. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Algunos, vida eterna, otros, desafortunadamente, perdición. Ahora es muy interesante, volviendo a Apocalipsis 10, volviendo a Apocalipsis 11, a partir del versículo 15 nos describe lo que pasa cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, como acabamos de ver. Antes de ese momento, el misterio de Dios se consume. En otras palabras, a partir del versículo 15, vemos ya el momento cuando ya se termina la gracia, termina el juicio, Jesús se levanta, ahora solo ya las sentencias, ahora solo ya sentencias, galardones, ya sea para bueno, vida o para malo, muerte. Entonces, la séptima trompeta, vamos a leer rápidamente, versículo 15, Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan que esto es el paralelismo a lo que vimos en Daniel 12, versículo 1 y 2? Donde decía, Miguel se levanta. Y vimos que el hecho que Miguel se levanta, símbolo de Jesucristo, uno de sus nombres, ¿quién es como Dios? Entonces, cuando Miguel se levanta, recordamos, él se levanta para asumir su reino. Ya lo hemos visto, creo que 2 temas atrás.
Entonces él cambia su vestimenta sacerdotal del juicio para ponerse la vestimenta real, para comenzar a reinar, recibe su reino. Y es lo que aquí describe en Apocalipsis 11, versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor. Él reinará por los siglos de los siglos. Terminó el juicio, ahora asumió su reino eterno. Y ahora solo falta su retorno, dice el versículo 16. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios. El juicio terminó, ellos alaban y adoran ahora a Dios. Tras el juicio, pues han visto todo lo que Dios hizo, que Dios es justo y que Dios hizo bien el juicio y juzgó bien a cada ser humano. Versículo 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, aquí, has reinado se refiere, has juzgado, porque es sinónimo de la misma cosa. Vengan conmigo rápido a Apocalipsis 20, versículo 4, y verán que juzgar y reinar, en cierto sentido, es un sinónimo en muchos lugares. Apocalipsis 20, versículo 4, donde dice, vi tronos y los que sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y al final del versículo, pues ellos juzgan con el Señor durante el milenio, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues estos 1000 años que reinan con el Señor, juzgan con el Señor. Porque en esta simbología, juzgar y reinar es sinónimo de una misma cosa. Volvemos a Apocalipsis 11, versículo 17. Quizás ustedes se han dado cuenta de que no he leído una parte que quizás está en sus Biblias. He leído el versículo 17 donde decía, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. Y les pregunto, ¿en sus Biblias dice algo más? Y que has de venir, dice, ¿no? No aparece esto en este versículo. Ha sido añadido por los traductores. Ahora, en esta Biblia para dar un ejemplo, es la Reina Valera 1960. Y aquí efectivamente dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir. Pero en la revisión del año 2000 de la misma Biblia ya no aparece. Y en muchas otras Biblias tampoco, que tienen una traducción más precisa. Lamentablemente los traductores aumentaron aquí la frase, y que has de venir. ¿Por qué? Porque en otro lugar del Apocalipsis, capítulo 4, ahí efectivamente sí dice en el versículo 8, el que has de venir. Vamos a verlo, Apocalipsis 4, 8, donde dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí sí aparece en el texto el que ha de venir, porque todavía faltaba tiempo. Lamentablemente en Apocalipsis 11, versículo 17, se añadió y que ha de venir y nos confunde. Porque no aparece esto aquí, porque ahora estamos ya en el contexto de su venida, en la séptima, última trompeta. Fíjense lo que dice aquí, versículo 7, tomando en cuenta que esta palabra no está ahí. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En otras palabras, ya no, y que has de venir como si fuese en el lejano futuro. No, ya estamos hablando del momento de la séptima trompeta, momento final, retorno de Cristo inminente. Ahora dice el versículo 18 en ese contexto, se airaron las naciones de la tierra llenas de ira, guerras, tal como Jesús decía en Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerras. Y la ira de las naciones va en aumento. Siempre había ira en las naciones, siempre había guerras, pero están aumentando y empeorando. Y ahora en el tiempo del fin, por primera vez, vimos 2 guerras mundiales que nunca había antes del tiempo del fin, mostrándonos el aumento de este problema. Ahora, en el contexto de las plagas, nos habla que la ira de las naciones
llegará a tal extremo que inclusive 1/3 de la humanidad morirá. Fíjense, está aquí en Apocalipsis 9, versículo 18, donde dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Fuego, humo y azufre. Es decir, la ira de las naciones está en progreso, en constante aumento. Estamos viendo en este momento guerras y rumores de guerras. En este momento, solo hay que prender la televisión. Se está especulando ya de una tercera guerra mundial. Ojalá Dios detenga estas cosas en su gran misericordia para que la proclamación del Evangelio pueda terminar en este mundo y el misterio de Dios se pueda terminar de consumar. Jesucristo pueda salir del santuario celestial tras el juicio para retornar a la tierra. Entonces volvemos a Apocalipsis 11, versículo 18. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Ahora, la ira de Dios son las 7 postreras plagas descritas en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16 se describen estas postreras 7 plagas que son la ira de Dios. Una vez que termina su juicio y las cosas están definidas y el Señor sale del santuario para retornar a la tierra y la puerta de la gracia se cerró, tal como cuando se cerró, había 7 días para luego el diluvio. El Señor sale del santuario, la puerta de la gracia se cierra y ahora hay 7 plagas para que el Señor Jesús retorne. Y en ese tiempo de las 7 plagas es la ira de Dios. Las plagas que caen, pero no sobre cualquier ser humano, sino tal como dice en Apocalipsis 16, versículo 2, solamente caerán sobre aquellos que no han hecho la voluntad de Dios, en los cuales el misterio de Dios no se terminó de cumplir, los que no guardaron sus mandamientos. Fíjense, Apocalipsis 16, 2. Fue el primero de los 7 ángeles con las plagas, derramó su copa sobre la tierra, vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Son solo el grupo, aquel que vamos a identificar más adelante, que decidió no hacer la voluntad de Dios y rechazar el evangelio final que se ha ido proclamando. Muy bien, vamos a seguir al capítulo 11, versículo 18. Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí, pero acabamos de ver de que el juicio terminó. ¿Pero qué juicio terminó? Como vimos en el tema pasado, y en los temas pasados, el juicio celestial dado a los santos del Altísimo. Pues el juicio comienza por el pueblo de Dios. Se trata de ellos, para que si en el libro de la vida pueden estar o tienen que ser borrados. Lo hemos visto y también en este mismo capítulo, al versículo 1, nos lo refuerza este concepto de que este juicio celestial que se está ya llevando a cabo en el cielo es para nosotros, es para el pueblo de Dios, es para aquellos que dicen ser de Dios, que dicen creer en Dios, que dicen adorarle al Señor. Tal como dice el versículo 1 de Apocalipsis 11, me fue dado una caña semejante a una barra de medir. Es decir, ¿para qué es esto? Para hacer un juicio. ¿Y quién hay que juzgar? ¿Quién tiene que ser medido? Levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. No dice aquí que tienen que ser juzgados o medidos los que están fuera, los que no adoran en el templo de Dios, los que no creen, los que no obedecen. No, este juicio actualmente es para todos aquellos que dicen ser hijos de Dios. Todos aquellos que dicen creer en el Señor. Pues Dios toma en cuenta sus casos en esta instancia. Porque en otra instancia, durante el milenio que vamos a estudiar en Apocalipsis 20, se juzga efectivamente los otros muertos. ¿Pero para qué? En la segunda fase, ya para definir la magnitud del castigo. Otra fase de juicio. Una fase de juicio para aquellos que dicen ser del pueblo de Dios. Otra fase de juicio para el resto de la humanidad. Pero no hay que olvidarnos lo siguiente, que Dios en su gran misericordia, en Romanos capítulo 2, nos dice que Dios en su justicia, en su bondad y misericordia, es tan justo que va a tratar cada caso de cada ser humano de una manera muy particular según sus
circunstancias y según sus condiciones y según la luz que recibió. Todo eso Dios tomará en cuenta para su juicio. Fíjense, aquí está, en Romanos 2, versículo 13, y esto es maravilloso y precioso, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí nos indica que de nada sirve haber escuchado la ley, el evangelio, la verdad, pero no haber hecho caso. No, ahí no puedo ser justificado. En otras palabras, Dios pide de cada ser humano que cree en Él, que le conoció, que le sea obediente y que haga lo que diga, que no construya su casa en la arena, sino en la roca. No como Jesús dijo a los líderes religiosos de su época, no hagan lo que digan, pero lamentablemente no sigan su ejemplo porque dicen y no hacen. Entonces aquí sigue diciendo Romanos 2, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿De quién habla aquí? De los gentiles que no tienen ley, que nunca han escuchado hablar de la Biblia, ni de los 10 mandamientos, ni del juicio, ni de ningún evangelio. Gente que vivió en las selvas, en las montañas, en los desiertos, en lugares, islas muy alejadas. Gente que nunca escuchó nada de esas cosas, dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, ¿a qué se refiere aquí? El Espíritu Santo sí está con ellos y trabaja en sus corazones y en sus mentes y en sus conciencias. Dice, estos, aunque no tengan ley, no saben de los 10 mandamientos, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios juzgará a la gente que nunca escuchó de la Biblia, ni de Jesucristo, ni de la ley, según su conciencia, según su razonamiento, según su corazón. Les quiero dar un ejemplo. Allá una vez unos misioneros llegaron, si no me equivoco, fue a África y se encontraron con una tribu de indígenas que eran caníbales. Entonces ellos estaban ahí y les comenzaron a proclamar la palabra de Dios. Y ellos vieron que dentro de la tribu caníbal había un grupito que no comía carne humana. Y se acercaron a ellos y dijeron, ¿pero ustedes por qué no comen carne humana? Y ellos dijeron, pues no nos parece bien. Ese fue. En otras palabras, su conciencia, su razonamiento, el Espíritu Santo en ellos les hizo entender que eso no está correcto. Y ellos siguieron la voz de su razonamiento, de su corazón, de su entendimiento, de su conciencia. Y por lo tanto, esa será la ley que Dios aplicará con estas personas. Y luego termina el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces también estas personas que nunca escucharon de ley, ni de 10 mandamientos, ni pueblo de Dios, ni nada, ni siquiera de Jesucristo, de repente ellos un día cuando venga Jesucristo van a resucitar. Van a decir, ¿y ahora qué es esto? ¿Qué está pasando? Y van a conocer, ¿Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Ah, sí? ¿10 mandamientos? ¿Ley? No sabían nada, pero serán salvos. Porque siguieron la conciencia y la voz de Dios en su corazón. ¿No es maravilloso esto? Ahora la Biblia dice, volviendo a Apocalipsis 11, versículo 18, tiempo de juzgar a los muertos, ya lo hemos visto. Aquí se aplica a los muertos malos, que en la segunda fase del juicio tendrán que ser juzgados. Luego sigue diciendo, dar el galardón a tus siervos y a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ahora llegó el tiempo, en la última trompeta, de dar el galardón a los que temen tu nombre, a los santos. Pero para que se pueda dar el galardón, el juicio tiene que haber terminado, el caso tiene que estar decidido. Y entonces dice aquí, el galardón, que es la vida eterna, que es la resurrección. Por si acaso les quiero mostrar aquí un versículo precioso. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52, cuando habla del galardón, de la resurrección, de la vida eterna, de los santos, de los hijos de Dios, Pablo sabía muy bien que esto ocurre en la séptima trompeta. Él dice,
Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué cosa? Trompeta. ¿Cuál es la séptima trompeta? La final, en la cual se da la resurrección, resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí ocurre que algunos aspectos vamos a tomar en cuenta el próximo tema, porque el tiempo ya se agota, pero quiero mencionar una cosa más para terminar. Aquellos que finalmente heredarán el reino de los cielos, aquellos que recibirán el galardón finalmente, los siervos de Dios, porque han sido victoriosos, tal como dice Apocalipsis 15, versículo 2. Yo vi un mar de vidrio, dice, mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es impresionante lo que estamos viendo aquí, pero ahora quiero mostrarles que durante el tiempo final de las plagas, cuando ya la ira de Dios se consume ahí en la humanidad tras la sentencia, pero justito antes del retorno de Jesucristo, ese es el momento que describe Apocalipsis 16, donde nos muestran las 7 postreras plagas, y hay un versículo que quiero destacar y reflexionar sobre él para terminar, es el versículo 15, donde dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí, en esta ilustración, vemos cómo las 7 plagas se derraman, las copas de la ira de Dios, y en el contexto de las 7 postreras plagas finales tras el juicio, y justito antes que venga Jesucristo, nos dice este versículo. Jesús dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estamos aquí hablando ya no de vestir ropa de santidad, ya no de convertirse, no, aquí ya estamos hablando, el juicio ya terminó, los casos están decididos. Aquí estamos hablando de los salvos, que durante el tiempo de las 7 plagas están todavía ahí, pero las plagas no se derraman sobre ellos y ellos están ya vestidos. Y el asunto es mantenerse vestido, mantener la ropa vestida, tal como dice aquí, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya no se trata de vestirse ropa, esto ya pasó. Ya las vestiduras santas fueron aplicadas durante el juicio, como dice Apocalipsis 3, el versículo 5, donde decía acerca del juicio, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida durante el juicio, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo? Durante el juicio. Durante el juicio. Ahora, en este momento, Dios nos está vistiendo de vestiduras blancas. Si nosotros permitimos que el misterio de Dios se consume en nuestras vidas y termine el efecto que ha comenzado, entonces Dios no borrará nuestros libros del libro de la vida, nos vestirá de vestiduras blancas y entonces nosotros no tendremos que ser borrados. Jesucristo testificará en nuestro favor y se aplicará Apocalipsis 16, 15 durante las plagas, justito antes que venga Cristo. Apocalipsis 16, 15, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Eso es, queridos amigos y hermanos, Jesús viene pronto, estamos en la fase final, ya estamos más de 200 años en el tiempo del fin y más de 160 años en el tiempo del juicio y el Señor está terminando muy pronto su obra para que ya toque el último de las trompetas, la séptima, y para que se desencadenen ya las cosas finales, la ira de las naciones, la ira de Dios de las plagas, el galardón, la resurrección, y luego también se dé el juicio del milenio y la destrucción de los impíos. Estamos muy cerca del fin. Debemos prepararnos ahora como nunca antes y permitir que Dios nos vista de las vestiduras blancas y que Él termine su obra del Evangelio en nosotros. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros.